son muy difíciles, no son muy complejos, pero que hay que conocerlos. Y vamos a ir revisando con ustedes. A ver, Vanessa, empezamos contigo. Si puedes conectar tu cámara, Vanessa. Bien. Así. Definimos qué es pancreatitis. Ya, la pancreatitis es la inflamación a nivel del páncreas que va a ocasionar lesiones locales o sistémicas. Bien, dentro de lo que es la pancreatitis es muy importante, ¿no? Considerar que la glándula va a activar sus enzimas, ¿no es cierto? Y va a producir un proceso de autodigestión, ¿no? ¿Podríamos las causas de la pancreatitis? Ya, las causas pueden ser por obstrucción del conducto colédoco, obstrucción del esfínter de Oddi, donde va a haber una regurgitación del contenido biliar o del duodeno. Y también puede ser por causa alcohólica, que va a haber una activación de la tripsina, si no me equivoco. ¿Y qué más? Puede ser por causas, antecedentes familiares, causas hereditarias. Puede ser por ascaris, por parásitos, puede ser por salmonella, streptococos, estafilococos. Era doctor. Entonces, bien, no se olviden que de todo lo que ha mencionado su compañera, hay dos causas principales que no pueden faltar en su descripción, ¿no? La causa biliar y la causa alcohólica, que son las más frecuentes, ¿no? Pero no podemos desmerecer que existen fármacos que puedan provocarte un cuadro de pancreatitis, el trauma, que también pueda provocar, ¿cierto?, la activación de las enzimas y poder llevar a la autodigestión que habíamos descrito, como también parásitos, ¿no?, que van migrando, obstruyen el conducto común y obviamente pueden obstruir la salida del conducto de Wilson, ¿no es cierto? Bien, entonces, muy importante. Hay factores genéticos, hay factores entonces vinculados al consumo o a la presencia de bacterias, como ha dicho su compañera, de virus. Bueno, tiene varios factores etiológicos que tiene que conocer. Pero de ellos no puede olvidarse nombrar a lo que es la causa biliar y la causa alcohólica, ¿no? Biliar, como hemos visto, que al obstruirse, ¿no es cierto?, el conducto, por ejemplo, común, va a provocar que la bilis, ¿no es cierto?, pueda tener un reflujo o una regurgitación, como se va a llamar, ¿no? Un reflujo en realidad, ¿no? Hacia lo que es el conducto pancreático y poder provocar, ¿no es cierto?, la activación de sus enzimas y el proceso de autodigestión. Como también el consumo de bebidas alcohólicas en abundante cantidad, ¿no? Un consumo agudo de bebidas alcohólicas por el efecto, ¿no es cierto?, tóxico sobre las células pancreáticas, sobre las células acinares, ¿no?, que son las que van a producir las enzimas, pueda provocar la activación de las mismas, ¿no? Vanessa, ¿cómo se llama el conducto pancreático principal? ¿De Wilson? ¿Cómo se llama el conducto pancreático accesorio? No me acuerdo, doctor. Ya, el conducto de Santorini, ¿no es cierto? ¿Qué producen las células alfa, las células beta del páncreas? Autodestrucción. ¿Qué producen? ¿Qué sustancias producen? Va a producir está diciendo las sustancias químicas, ¿no ve? La quinina, ¿esa? Fosfolipasa y elastasa. Ya. Cuando hablamos del páncreas, no se olviden, tiene un componente endocrino y un componente exócrino, ¿no es cierto? Endocrino y exócrino. Cuando hablamos del componente endocrino, vamos a hablar de la producción de las hormonas. Y cuando hablamos de las células alfa y las células beta, los islotes, ¿no es cierto?, beta de Langerhans o islotes alfa, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar, están justamente relacionadas con la producción de hormonas. Y las células acinares están encargadas de producir ¿qué cosa? Enzimas, ¿no es cierto? Enzimas. Y las células acinares, cuando hablamos de las enzimas, justamente tienen que hacer referencia ¿a qué?
la tripsina, la quimiotripsina, fosfolipasa A, A2, ¿no es cierto? Y la lipasa, que son los componentes que va a producir. No se olviden que sería el componente, ¿no es cierto?, exócrino del páncreas. Pero cuando hablamos del componente endocrino del páncreas, Vanessa, ¿qué producen las células beta de las células islotes de Langerhans, de los islotes beta de Langerhans? Doctor, no me acuerdo. Habla con otro compañero, por favor. Insulina, doctora, no puede Sí, olvidarse. doctor. Sí. Las células alfa, glucagón, ¿no es cierto? No se olvide. Exacto. Glucagón. Eso es un recuerdo básico, ya que no pueden olvidarse. Entonces, las células alfa producen el glucagón, las células beta de los islotes de Langerhans van a producir lo que es la insulina, ¿ya? La insulina. Y cuando hablamos de las células acinares, acuérdense de todas las enzimas, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado, ¿ya? Las células acinares, vamos a referirnos entonces a lo que corresponde a la tripsina, la quimiotripsina, lo que es la lipasa y la fosfolipasa que habías mencionado anteriormente, ¿listo? Bueno, las partes del páncreas, no sé qué, esa gente dice qué partes tiene, ya saben que tiene su cabeza, tiene el cuerpo, tiene la cola, ¿no es cierto? Que esos son aspectos básicos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el páncreas, Vanessa? Está sin audio. No, doctor. Anatómicamente no te sabría decir, pero está en la segunda porción de la curvatura del duodeno. Ya, entonces es un órgano retroperitoneal, no puedes olvidarte eso, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? En el retroperitoneo, ¿no es cierto? Y evidentemente la vamos a encontrar que la cabeza está justamente en el marco duodenal, ¿no? Muy bien, está a nivel del marco duodenal. Cuando hablamos de la primera, segunda, tercera porción, ¿no es cierto?, del duodeno, va rodeando a la cabeza del páncreas. Pero la ubicación del órgano es un órgano retroperitoneal. Bueno, vamos a avanzar. En realidad es un recuerdo básico que no les puede faltar en la descripción del páncreas que ustedes tienen que ir consignando. La etiología, Vanessa nos ha hecho recuerdo muy bien. Clasificación de las pancreatitis, Vanessa. Va a haber la aguda y crónica. Ya. Aguda, crónica, y ahí, doctor, no. La crónica, no, doctor, no. Me Es mejor olvidaba. que hables de la pancreatitis edematosa y la pancreatitis Hemorrágica. necrohemorrágica, ¿ya? Entonces es mejor que utilices esa clasificación. Ah, ya. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la endematosa. La edematosa, ¿no? Ya. Podríamos considerar, ¿cierto?, que la edematosa es la más común, la más frecuente, y que generalmente se autolimita, ¿no es cierto? Se autolimita. Generalmente se va a resolver alrededor de los 3 días, ¿no? A los 3 días ya se va a resolver. A las 72 horas, ¿no ve? Y eso, ¿no? Entonces es muy frecuente hablar entonces de la edematosa, sobre todo cuando hablamos de la pancreatitis. Porque con una menor frecuencia vamos a ver a la necrohemorrágica, donde evidentemente va a haber, pues, ¿no es cierto?, un cuadro más aparatoso y con un mayor riesgo de muerte, ¿cierto? Tiene alta mortalidad. La pancreatitis necrohemorrágica no es frecuente, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a ir viendo que hay signos que nos van a orientar a poder dar forma de presentación clínica, ¿no es cierto? Las clínicas, lo que es la pancreatitis edematosa y la pancreatitis necrohemorrágica. Obviamente también hay la forma aguda y la crónica, pero vayamos con esos dos. ¿Cómo diagnosticas, Vanessa? ¿Cómo diagnosticas la pancreatitis? Doctor, vamos a tener la amilasa sérica, que es menos efectiva porque a partir del tercer día como que ya hay la bajada. Siempre, recomendación, nuevamente les voy a dar, cuando les pregunten de diagnóstico, nadie te va a decir dime la clínica o dime luego el diagnóstico y luego dime el examen complementario. Si te hagan la pregunta, ¿cómo diagnosticas la pancreatitis? Siempre, les he dicho, en cualquier patología, hablen de la clínica. Ustedes son clínicos por esencia como médicos, entonces tienes que hablarme primero de la clínica. Luego me hablas de laboratorios,
No me puedes Ya, pedir amilasa ni lipasa si no has hecho la clínica, ¿no es cierto? No te olvides, en un examen ya. por la clínica. Ya, entonces la clínica que el paciente va a tener un dolor abdominal intenso de forma súbita, localizado en región del epigastrio o región periumbilical, que se irradia hasta el dorso izquierdo, llamado como dolor de hemicinturón. Además, el paciente puede presentar ictericia, fiebre en caso de procesos de inflamación, deshidratación también puede presentar el paciente. Después, ya con diagnóstico laboratorial, vamos a tener la amilasa sérica, que va a ser... Al examen físico, ¿qué vas a encontrar en tu... Al exame físico, ya. Puede encontrar los signos. Va a haber el signo de Cullen, que vai ser equimosis en el flanco. Vai ter el signo de Fox también y un de Terrier, si no me equivoco. Y, o sea, a la revisión por sistema, el paciente va a estar con la fase álgica, va a estar también, puede estar también en posición álgica, y el dolor abdominal, que va a ser localizado y se irradia en el epigastrio o periumbilical. Ya, está muy bien. Entonces, cuando hablamos de la pancreatitis, está muy bien. Lo más característico es ese dolor, ¿no es cierto?, en la boca del estómago, ¿no? Dolor en el epigastrio. Por eso habíamos hablado de regiones. Dolor abdominal a nivel del epigastrio y que sobre todo, ¿no es cierto?, tiene esa característica de irradiarse, ¿no es cierto?, de irradiarse. ¿Hacia dónde? Vamos a considerar que en nuestro paciente, ya, lo que le va a caracterizar justamente es ese dolor en el epigastrio o en la región umbilical. Bueno, vamos con el epigastrio, ¿no es cierto? En el epigastrio, de tipo urente, de tipo intenso, bueno, ¿no? Lo más característico es lo que estaba mencionando su compañera, justamente refiriéndose a esa irradiación, ¿no es cierto?, que va a tener hacia la región dorsal, ¿no?, o hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Va a ir hacia la región del hipocondrio izquierdo y es lo que se conoce como el dolor irradiado en hemicinturón, que en algunos casos puede producirse también esa irradiación hacia ambos hipocondrios, ¿no?, derecho e izquierdo, y es lo que se conoce como la irradiación en cinturón. Entonces puede tener diferentes formas de poder manifestarse el cuadro, ¿no? Pero lo más frecuente es hablar de esta irradiación hacia el lado izquierdo, ¿no?, en hemicinturón, mitad del cinturón, ¿no? Bueno, acompañado de náuseas, vómitos biliosos, antecedente de ingesta de comidas grasas o antecedente de ingesta copiosa de bebidas alcohólicas. Bueno, son datos que los han tenido que recabar, ¿no es cierto? Pero algo que tenemos que considerar a la hora del examen físico es que la paciente adopta una posición antálgica, ¿ya? Una posición antálgica. ¿Qué es antálgico? Que le calma el dolor, Vanessa, ¿qué posición es esa? Doctor, no te sé decir muy bien, pero el paciente se queda así, como se flexiona la espalda, el dorso y queda así en posición, no sé cómo. Ya, eso tienen que recordar, la posición genupectoral. Esto es muy característico, ¿cierto?, cuando hablamos de las posiciones antálgicas, ¿no? Genupectoral. O la posición de plegaria maometana, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante considerar que al examen físico podemos encontrar un paciente que está, ¿no?, como estamos viendo en la imagen, apoyando, ¿no es cierto?, sobre la parte anterior del tórax y los antebrazos, todo el cuerpo, ¿no? Está inclinando hacia adelante, como si estuviera rezando, como si estuviera orando, ¿no es cierto? Decimos, pues dice posición de plegaria maometana, que en realidad es la posición genupectoral. En otros casos, la paciente se sienta, está sentada, agarra la almohada, coloca en el abdomen y se inclina todo el cuerpo hacia adelante, ¿no? Que es una variante que es conocida como la posición de Blechman, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder expresar que el paciente busca un alivio. Lo que está buscando es disminuir el peso, la presión sobre el retroperitoneo,
en una glándula que está inflamada, ¿no es cierto? Entonces es muy importante considerar eso, la posición antálgica. Después, en el examen físico, les dije, ¿no? Pueden buscar pues datos relacionados a lo que es la descripción del abdomen, ¿no es cierto? Y seguramente el abdomen a la inspección, para que se puedan ir ordenando, ¿no es cierto? Mostrará una distensión abdominal. El abdomen está distendido. No se olviden que un cuadro de pancreatitis va a llevarte, ¿no es cierto?, a manifestaciones propias de un ilio paralítico. Va a provocar un ilio paralítico, que el intestino deja de movilizarse. Y eso es muy característico en los cuadros de pancreatitis. Por tanto, a la inspección vamos a encontrar que el abdomen está distendido de forma simétrica, todo el abdomen está distendido. A la auscultación, ¿no es cierto?, este abdomen mostrará una ausencia de los ruidos hidroaéreos. En la obstrucción intestinal había un peristaltismo de lucha, después va a empezar a disminuir y luego va a haber una ausencia. En la peritonitis y en los cuadros que te llevan a un cuadro de peritonitis, no se olviden, en la auscultación lo más característico es que los ruidos hidroaéreos estén ausentes, que haya el silencio abdominal, ¿no es cierto? Que eso tendríamos que considerarlo como un dato característico en la exploración, ¿no? Ahora, pero antes de pasarme a la auscultación, tú has mencionado un dato muy importante, ¿no? Que no lo estoy mencionando porque, como he dicho hace rato, la pancreatitis necrohemorrágica no es lo más frecuente, ¿no es cierto? Sin embargo, podríamos describir, aprovechando, o sea, la inspección, el abdomen está distendido, ¿no? Se puede observar la presencia, por ejemplo, del signo de Cullen. Poliani, ¿qué es el signo de Cullen? Hola, doctor. Hola, Poliani. ¿Qué es el signo de Cullen? De Cullen es equimose periumbilical. Eso. Entonces, muy bien. Si te preguntan, ¿cierto? ¿Qué es el signo de Cullen? Es la equimosis, ¿no es cierto? La equimosis, pero periumbilical. Muy bien. Periumbilical. ¿Qué es el signo de Gray-Turner? Es equimose en flancos. Eso, la equimosis, ¿no es cierto?, a nivel de los flancos, ¿no es cierto? Entonces, muy importante poder reconocer estos dos signos que en algún momento pues nos puedan ir guiando, ¿no es cierto? Uno que está alrededor del ombligo, que ese caso sería el signo de Cullen, y otro que está a nivel de los flancos, que sería el signo de Gray-Turner. ¿Qué otro signo más podemos encontrar a la inspección? Signo de Fox. ¿Cierto? ¿Cómo es el signo de Fox, Poli? Creo que es equimose equimose en la base del pênis. Ya, está bien. Entonces, está bien, ¿no es cierto? Una equimosis que se puede observar, ¿no es cierto? Muy ubicado sobre todo en la región del hipogastrio, ¿no? Ya. Entonces, no se olviden, para que haya habido estos signos de equimosis, la sangre ha tenido que infiltrar, ¿no es cierto? Y ha tenido que llegar hacia la pared, ¿no? Generalmente va a ir infiltrando, recorriendo lo que es, ¿no es cierto?, el ligamento redondo para llegar a nivel del ombligo y poder, ¿no es cierto?, encontrarse a nivel del tejido graso y darme ese aspecto, ¿no?, de coloración violácea o azulada, dependiendo, la equimosis cambia de color, ¿no?, a nivel de alrededor del ombligo, ¿no?, como habíamos indicado. Entonces pueden mencionar aquí, está muy bien. O sea, la inspección tendría que ver, la paciente está en una posición antálgica, posición genupectoral o plegaria maometana. Vamos a encontrar que el abdomen está distendido, ¿no es cierto? Que podemos encontrar el signo de Cullen o Gray-Turner, ¿no? Ojo, el signo de Cullen o Gray-Turner se observa en la pancreatitis necrohemorrágica, ¿ya? Pero está bien, menciónenlo. O el signo de Fox, que también pueden mencionar. A la auscultación, ruidos hidroaéreos negativos, ¿no es cierto? A la palpación, ¿cómo estaría, Poliani? La palpación, creo que va a haber matidez hepática. No. Sí, matidez. No, perdón. Dolor a la palpación. Es un dolor abdominal, ¿no es cierto? Voy a detectarlo. Y si estoy hablando de que te lleva a un cuadro de
de peritonitis, obviamente tienes que pensar que te va a provocar un signo de Bloomberg, ¿no es cierto? Vaya asociado al signo de Bloomberg, ¿no? Dolor a la descompresión. Y a la percusión puedo encontrar el timpanismo. Bueno, entonces es muy importante considerar primero la clínica. Lo que nos ha dicho Vanessa está muy bien, orientado siempre primero a la anamnesis, ¿no es cierto? Y luego vamos al examen físico, donde podemos ayudarnos un poquito de esta información, ordenando lo que encuentro en un abdomen, sobre todo, ¿no es cierto?, para poder encontrar varios datos clínicos. Y finalmente me voy a los exámenes complementarios, ¿no es cierto?, los exámenes complementarios. ¿Qué le pides a tu paciente, Poliani? Amilasa, lipasa. ¿Qué más? Amilasa, lipasa. Creo que es lo principal, hemograma. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, dime, ¿qué esperas encontrar en la amilasa? Un valor mayor, 5 o 3 veces mayor que el valor normal. Creo que 800. Amilasa. ¿Me escucha? Escucho. Sí, creo en la amilasa un valor 5 o 3 veces el valor normal, 800 unidades. Ya, 5 veces 3 a 5 veces su valor, dices, ¿no? Ya, Sí. ¿cuánto es el valor normal de la amilasa? Menor que 200. Menor que 200 me dice mucho. A ver, vamos a cambiar, no te preocupes, Poliani. A ver, Rafaela Mezquita. Buen día, Doc. ¿Cómo estás, Rafaela? Bien. ¿Cómo confirmas tu diagnóstico frente a la sospecha clínica? ¿Qué le pides a tu paciente? Yo pediría, bueno, la parte de la clínica yo creo que me iba más a los criterios de Hanson. Y Ojo, porque pasa... Los criterios de Hanson no sirven para el diagnóstico. Los criterios de Hanson para pronóstico. No van a mezclar Hanson con diagnóstico, no se olviden, ¿ya? ya. ¿Qué le pides a tu paciente? Bueno, pediría entonces los perfiles hepáticos, pediría bilirrubina, la directa, la indirecta, la total, pediría las dos, amilasa y lipasa, aunque la lipasa es más específica, pero tarda más. Pediría la AST y ALT, las transaminasas, ¿no? Cuando vayan al diagnóstico, sobre todo no pueden olvidarse de mencionar, ¿no es cierto?, que vamos a pedir la amilasa al principio, ¿no es cierto?, y luego la lipasa. Obviamente, no quiero decir que no le pidamos un hemograma, que tengamos que pedir función hepática, eso es mandatorio, ¿no es cierto?, es mandatorio. Vamos a ver que es muy importante la glicemia también, eso vamos a ir viendo después. Pero en el tema del diagnóstico, ¿cómo confirmas? Muy bien, le voy a solicitar lo que es la amilasa y la lipasa. A ver, ¿cuánto es el valor de la amilasa, Rafaela? Ay, Doc, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, muy importante saber valores. No se olviden, en patologías que van a llevar, revisen valores normales para poder interpretar, porque así te preguntan en el examen. Ya. Y te dicen, ¿para qué vas a pedir si no conoces el valor, no es cierto? Y de la lipasa, ¿cuánto es el valor? De valores ahorita, o sea, he leído, pero no me he fijado en valores todavía, Doc. Tengo mucha dificultad con eso. ¿A cuántas horas aumenta la amilasa? Uy. No me acuerdo. Está bien. Entonces no puedes olvidarte a mirar qué pasa. Vanessa, volvemos contigo. No te preocupes. ¿Qué, Doc? Ya te estabas contestando en el chat, está muy bien. Le pides, entonces está muy bien, la
la lipasa, ¿no es cierto? Obviamente vamos siguiendo que el resto de laboratorios también se pide. ¿Cuál es el valor normal de la amilasa? Yo creo, Doc, que es de 60 a 120. Y a partir de 400 va a ser sospechoso y 800 ya hay confirmación. Y entonces, lo que me decías hace rato, ¿no es cierto? Que cuando ya es valor 3 veces más alto su valor, ¿no es cierto? 3 veces o 5 veces más alto su valor, cuando triplica ya el valor de la amilasa, hay que sospechar de la pancreatitis, ¿no? Entonces, con ese dato ya te ubicas que seguramente si tengo una paciente que tiene un cuadro que la amilasa está elevada, por ejemplo, con 200, no puedo asegurar que esté frente a una pancreatitis, ¿no? La amilasa se puede producir por úlcera péptica, se puede producir hasta por un tópico roto o por problema, ¿no es cierto?, a nivel de las glándulas salivales, ¿no? Entonces, ojo con esto. La amilasa, eso, tiene que ser, cuando estaba elevado su valor de 3 o 5 veces más, sospechamos en pancreatitis, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal? Hasta 120, ¿no es cierto? Hasta 120 unidades. Muy bien, por ml, ¿no? Muy bien. ¿A cuánto tiempo se eleva la amilasa, Vanessa? Doctor, tiene su pico máximo, si no me equivoco, a las 12 horas. Y se va disminuyendo hasta el tercer día, pero en la orina se queda hasta el cuarto o quinto día, si no me equivoco. Ya. Entonces, muy importante recordar en función del tiempo, ¿no es cierto? En función del tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pancreatitis edematosa se resolvía ya a los 3 días, ¿no es cierto? A los 3 días. Entonces, es muy importante saber cuándo vamos a interpretar también y cómo vamos a interpretar los valores, ¿no? Eso es muy importante. Ya. Entonces, la amilasa empieza, ¿no es cierto? Empieza a subir justamente, empieza a subir alrededor de lo que son las 2 horas. 2 horas del cuadro empieza a subir y va a alcanzar su pico máximo, ¿no es cierto?, a las 12 horas. Y va a estar presente más o menos hasta los 3 días, donde empieza a disminuir, ¿no? Entonces, el comportamiento justamente va en ese sentido. A las 72 horas, ¿no? O 3 días, ya empieza a disminuir su valor. Entonces, la amilasa es la que primero se va a elevar. Y desde 2 horas ya la puedo encontrar elevándose, ¿no es cierto? A las 12 horas ya encuentro el pico, como nos decía su compañera, el pico máximo, pero esta amilasa va a estar disminuyendo justamente ya a partir de los 3 días, ¿no? Momento en el cual podemos encontrar que en la curva, ¿no es cierto? En la curva va a verse el aumento de lo que es la lipasa. La lipasa empieza a subir alrededor de 3 o 4 días. No tardan en presentarse, pero esta va a estar elevada por mucho más tiempo, puede estar elevada incluso, ¿no es cierto?, hasta alrededor de las 2 semanas, 14 días. Entonces, muy importante considerar eso, 14 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, la que es más específica, la que me va, ¿no es cierto?, a apoyar más al diagnóstico, evidentemente es la lipasa, pero es la que tarda en elevarse. Por tanto, no está mal pedir la amilasa, solamente hay que interpretarla. El aumento de la amilasa, siempre y cuando esté triplicando o esté elevando hasta 5 veces, ¿no es cierto?, su valor, podría considerar asociado a una pancreatitis, ¿ya? Y obviamente cuando ya han pasado los 3 días, idealmente lo que se tiene que pedir es la lipasa, porque si a los 3 días le pido la amilasa va a estar dentro de los valores normales, o va a estar bajos, ¿no es cierto?, porque está disminuyendo. Entonces, al inicio la amilasa me sirve, ¿no? Pero después de los 3 días tengo que pensar que la lipasa es lo que me voy a solicitar. Muy bien, eso para poder ayudarme al diagnóstico. Vanessa, aparte de la amilasa, de la lipasa, ¿qué más le pides a tu paciente para poder orientar tu diagnóstico? No nos olvidemos que la amilasa, su valor, ¿no es cierto?, va a estar muy bien. El valor está bien, lo que nos hemos dicho, de 60 hasta 120, ¿no es cierto?, unidades. Muy bien, por ml, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de la lipasa, vamos a considerar que sí, ahí voy a considerar que debe ser menos de 200, ¿no es cierto? Su valor debe ser menos de 200. Estoy de acuerdo. Pero el comportamiento, no se olviden de la amilasa y de la lipasa. ¿Qué más le pides a tu paciente para llegar a un diagnóstico?
Doctor, le voy a pedir un triglicéridos, le voy a pedir una ecografía, le voy a pedir eso. Ecografía. ¿Qué esperas encontrar en la ecografía? Ya, el páncreas va a estar edematizado, va a estar en forma de C. Y se me fue lo demás, doctor. Ya, el que está en forma de C en realidad no es el páncreas, ¿no? Sino el duodeno se lo va a ver, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bien, la ecografía no es lo ideal. No es lo ideal. Ahí puede haber formación de colección peripancreática. Muy bien. No se olviden que cuando estamos hablando del pancreatitis te lleva un hilio. Y si hay hilio se llena de gases. Y al hacer una ecografía con un paciente que tiene harto gas es muy difícil poder visualizar las imágenes. Pero está bien. Puedo pedirle una ecografía donde voy a tratar de observar, ¿no es cierto?, el páncreas que está aumentado de volumen, está inflamado, ¿no es cierto?, donde puede haber, ¿no es cierto?, imágenes sugerentes de colecciones líquidas, ¿no?, peripancreáticas, por ejemplo, o áreas de calcificación que se podrían ver. Bueno, también puedo pedir una radiografía, muy bien. Puedo ver lo que son los niveles hidroaéreos, puedo ver, ¿no es cierto?, evidentemente áreas de calcificación, sobre todo en la zona donde está el páncreas, ¿no?, a nivel de las lumbares, ¿no?, primera y segunda, por ejemplo. Podríamos pedir. Pero sobre todo, tengo que considerar que el método de estudio que es el ideal sería la tomografía. La tomografía. Para los cuadros de pancreatitis, idealmente, el estudio de imagen que debería considerarlo es la TAC. La TAC, ¿no es cierto? La tomografía. Bueno, pero estamos bien. Si les preguntan el diagnóstico, vayan por la amilasa y la lipasa, recomendación, ¿no? Y sepan defender las mismas, ¿no? Sabiendo lo que hemos mencionado, ¿no? Que una aumenta primero la amilasa y luego la lipasa. Muy bien. Entonces, no puede faltar considerar los estudios de imagen. También mencionen la ecografía, mencionen la radiografía, pero no se olviden de la TAC, de la TAC. A ver, Vanessa. Aquí una pregunta, perdón. Es que usted dijo que podemos mencionar la TAC y junto con la TAC tenemos que mencionar los criterios de Baltasar. Tú solamente, yo te he dicho, ¿qué le pides? Y tú dices, doctor, se le puede pedir una ecografía donde se ve. No, o sea, una pregunta aleatoria nomás. Si, por ejemplo, si hablo de tomografía, igual tengo que hablar de los criterios o tomografía nomás. Solo tomografía. Luego ellos te pueden preguntar o no. Solo tomografía. No te compliques tú misma, ¿no? ¿Qué le pides? Ya hemos ido. Escribir lo que domines. ¿No? Y le dices, ¿qué más le puedes pedir? Puede pedir una radiografía, doctor, o una tomografía. Y ahí te quedas. Obviamente, si estás hablando de tomografía, pueden preguntarte los criterios de Baltasar. Pueden o no hacerlo. Pueden o no hacerlo. ¿Ya? No, tú no lo describas directamente. Como les había dicho al principio, a la pregunta, la respuesta. ¿No ven? Bien. Entonces, después, eso es lo importante que tienen que mencionar, ¿no es cierto? Ahora, si te pregunta ¿qué más? A la pregunta de su compañero, ¿qué más? Obviamente recurran al resto de laboratorios que pedimos al ingreso. Ahí se acuerdan de los criterios de Ramson. Le pedirán pues seguramente la glicemia, le pedirán el calcio, todo lo que corresponda, ¿cierto?, a los criterios de Ramson. No se olvide, la LDH. Entonces, ojo, en el tema de poder defender su respuesta, váyanse a lo más relevante en cuanto al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas? Si yo le voy a decir triglicéridos, doctor, LDH, calcio, a ver, el calcio no me ayuda a establecer el diagnóstico. Lo que me ayuda a establecer el diagnóstico, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La amilasa y la lipasa. Ahí me va a ayudar. Y te dicen, ¿qué más le pides? Agárrate de los estudios de imagen. Doctor, le puedes pedir una ecografía donde puede encontrar esto. ¿Qué es lo que puedes defender? Luego, ¿y qué más? Radiografía para ver zonas de calcificaciones, niveles hidroaéreos, bueno. ¿Algo más? Tomografía. Ningún otro laboratorio, ahí métele lo que es. Vayan sacando de a poco, ¿no es cierto?
de a poco, pero no puede faltar en el diagnóstico la clínica que hemos descrito y obviamente lo que habíamos mencionado en relación a la amilasa y la lipasa, ¿ya? Que es lo que te va a direccionar bastante en el diagnóstico. Ya, Vanessa, criterios de Baltasar. Doctor, no me acuerdo mucho, pero creo que el primero va a ser normal, el segundo va a ser focal o difuso, el tercero va a tener lesiones inflamatorias, el cuarto, colección de líquidos, y el último va a ser ¿Ya? 2 o más colecciones de líquido. Ya, entonces el grado A es un páncreas normal, ¿no es cierto? Sí. Creo que me he hecho el primero, páncreas normal. Ya, el segundo que me has dicho que sería el grado B es el Local crecimiento o difuso. difuso o crecimiento local del páncreas, ¿no? Muy bien. El grado C, Lesiones donde ya encontré páncreas inflamado, ¿no es cierto? Inflamado. Muy bien. Y el grado D, encontramos una colección, que puede estar dentro del páncreas o alrededor, ¿no? Está muy bien. Y obviamente el cuarto, ya hay 2 colecciones o hay presencia de gas por la necrosis que está produciendo, ¿no? Está bien. Si no te acuerdas de los grados, porque en realidad es solamente colocar A, B, C, D, que puedes escribirte, ¿no? Y en algún momento pueden ayudarse, puedo escribirme, puedo anotarme, nadie les niega, nunca les ha negado nada de eso. Entonces pueden hacerlo. Pero con tus palabras, como lo has hecho. Está muy bien. Hasta ahí está bien, por lo menos que sepamos, ¿no es cierto? Hasta ahí está bien que sepamos. Ya es más difícil que vayamos profundizando, ¿cierto? Con otros aspectos, ¿no? Ya, vamos a cambiar de expositores. A ver, Alejandra. Doctor, buenos días. Alejandra, ¿nos podrías describir las complicaciones de la pancreatitis a corto plazo y largo plazo? Ya. A corto plazo pueden ser los que son... Ay, Doc, ya me olvidé. Ay, no, yo me lo sabía todo. Ya, me acuerdo de las de a largo plazo, que pueden ser la formación de pseudoquistes, los abscesos, insuficiencia respiratoria. En los a corto plazo puede ser lo que es la falla multiorgánica, la falla renal también. Y de eso no me acuerdo, Doc. La hemorragia, ¿no? Ah, sí, la hemorragia y la necrosis también. Eso, ¿no? La necrosis, la hemorragia, puede haber derrame pleural, sobre todo, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, ¿no? Por el proceso inflamatorio, ¿no? Que a través del diafragma puede comprometer incluso hacia la dirección del tórax, ¿no? Está muy bien. Entonces, no se olviden eso, ¿no? Hemorragia, necrosis, derrame pleural, falla multiorgánica y la insuficiencia renal, ¿no? Que te puede provocar. Está muy bien. Y a largo plazo no se olviden hablar eso del absceso pancreático o el pseudoquiste, ¿no? Entre los que tú me has descrito. Está muy bien. Vamos entonces contigo, Alejandra. Diagnóstico. ¿Te acuerdas de los criterios de Ramsson? Por lo menos los aquí aprendan bien los criterios de al ingreso, eso dominen al ingreso, ¿ya? Muy rara vez se llega ya a las 48 horas, ¿no? Lo que se va evaluando, ¿no? Sobre todo al ingreso, quiero que ustedes dominen, no pueden fallar en esta parte. Ingreso. Ya, los criterios de Ramsson al ingreso se va a dividir como en patología biliar o no biliar. El biliar sería en la edad mayores de 70 años. Hematocrito, caída, no nada que ver. Ya me olvidé, ¿no? Pero sí me lo sé. Ya, a ver, espera un ratito. Ya. La glicemia mayor a 220 miligramos por decilitro. El LDH mayor a 400 miligramos por decilitro. Las transaminasas igual mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la leucocitosis mayor a 18.000 por campo. Y en la no patológica sería la edad mayor a 55 años, la leucocitosis mayor a 16.000,
glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. En la LDH mayor a, no me acuerdo, 350 miligramos por decilitro, y lo que es, no me acuerdo el último, las transaminasas igual mayor a 200 miligramos por decilitro. Ya, entonces, sí, el Ramson hay que aprenderlo, ¿no? Ahora, dependerá de ustedes si lo dividen en biliar, no biliar, ¿no? Lo que ustedes recuerden. Ahí nadie te ha preguntado biliar o no biliar o compararlas, ¿no? Pero si recuerdan, está muy bien como lo has hecho, ¿no? Como lo has hecho. Bueno, por lo menos al ingreso, no pueden olvidarse. Por lo menos al ingreso, ¿ya? Eso les va a dar, por lo menos, un buen hecho para poder defender, ¿no? Si yo, por ejemplo, hiciera el mnemotécnico de a ver, llego, ¿no? Yo me acuerdo del ingreso, digo, al ingreso llega, ¿no es cierto? Entonces digo, llego. ¿Y qué tengo? Tengo que observar la leucocitosis. Bueno, cada uno puede buscar diferentes mnemotécnicos, ¿no es cierto? Entonces llego, es decir, al ingreso, le evalúo la leucocitosis, le voy a evaluar, ¿no es cierto?, lo que es la LDH, ¿no? Le voy a evaluar lo que es la edad, le voy a evaluar lo que es la glicemia, ¿no? Y aquí le voy a evaluar, obviamente, la GOT, ¿no? Bueno, tomándose en cuenta solamente esta, ¿no? Entonces, una manera de poder acordarte tal vez sea esta. Ordénate, ¿no es cierto? Y si yo agarro, digo, bueno, al ingreso la leucocitosis, ¿no es cierto? Y lo que tú me has dicho, ¿no? Mayor a 16.000. Por ejemplo, si optas por la pancreatitis no biliar, ¿no es cierto? O como tú lo has hecho, leucocitosis en la biliar y me escribes todito, ¿no? Y en la no biliar todito. Pero ve la manera de poder recordar siempre los laboratorios y los criterios que te van a ayudar al ingreso, ¿no? Ya después, si tienes la posibilidad de recordar las 48 horas, está muy bien. Por lo menos apréndete 3, ¿no es cierto? ¿No? Por lo menos 3. ¿Qué le pisa a las 48 horas? Voy a evaluar si hay un descenso del hematocrito mayor a 10 puntos, ¿no es cierto? Voy a evaluar la urea, que sea, ¿no es cierto?, mayor a los 5 miligramos de decilitro. Voy a evaluar el calcio, que sea menos de los 8 miligramos de decilitro. Considerando, ¿cierto?, que te lleva una hipocalcemia, ¿no? La pancreatitis. Ya empieza a haber clínica, evidentemente, con menos de 8 miligramos relacionadas a la tetania, ¿no? El signo de Bostek, el signo de Trousseau, Escherichia, hay varios signos que pueden encontrar. Pero ya tienes que considerar que es un criterio, ¿no es cierto?, no puede faltar dentro de tu laboratorio, ¿no?, de control, a las 48 horas posterior a tu admisión. Obviamente tendrás que ver lo que es la presión parcial de oxígeno, tendrás que ver el déficit de base, bueno, y el volumen sobre todo, ¿no? La pancreatitis hace que se vaya perdiendo bastante volumen, pues te llevaba la insuficiencia renal aguda, ¿no? Bueno, entonces, recomendación, criterios de Ramson, no puede faltar, no pueden olvidarse los criterios al ingreso. Si quieren, lo dividen como su compañera, biliar o no biliar. Y si no, hablen de uno solo. No hay nadie se va a decir, a ver, compárame uno u otro, ¿no? La pregunta siempre te la hacen así, abierta, ¿no? Dime los criterios de Ramson. Esto, doctor, esto. A las 48 horas le pido y valoro la caída del hematocrito, la urea, y evalúo lo que es el calcio. Y ahí tienes la opción de poder recordar, ¿no? No se olviden eso. A ver, no te vayas todavía. Vamos contigo todavía, Alejandro. Bueno, Apache es muy complejo ya para que te pidan, sin embargo, por lo menos si los vas a leer, menciónalos nada más, ¿no? Que es lo que se va pidiendo, pero hasta ahí. Pronóstico, no se olviden Ramson. Ramson no es diagnóstico. Aprendan al ingreso y a las 48 horas que se va a pedir. En el diagnóstico ya hemos visto, ¿no? Primero la clínica y los laboratorios, siempre amilasa, lipasa. Luego váyanse a algunos exámenes de imagen, como hemos visto, la ecografía, la radiografía y la TAC. La TAC en realidad sería el estudio ideal, ¿no es cierto?, para poder evaluar un páncreas, ¿no?, que está sospechando que está inflamado. Pero bueno, menciónenlo al final para que obviamente te puedan preguntar ahí lo que corresponde al Baltasar, ¿no es cierto? Y luego piden los laboratorios en función de los criterios de Ramson para si alguien te va pidiendo más información, ¿no? Ya. A ver, vamos con otros compañeros. O vos, Alejandra.
Tu conducta. ¿Cuál es tu conducta frente a un cuadro de pancreatitis? Ya, mi conducta va a ser la internación, Ya. canalización de vía, pueden ser 2 vías periféricas, una para la hidratación y la otra por si necesita algún medicamento. También oxígeno 2 a 5 libras por minuto. Después sonda nasogástrica, sonda Foley para el balance hídrico, o sea, para ver la diuresis horaria. Después de medicamentos puedo administrar lo que son los analgésicos, como un clorhidrato de meperidina, y antibiótico en el caso de que necesite, pero la mayoría de las veces no necesita, así que no. ¿Cuánto de meperidina? 20 miligramos. ¿Cada cuánto? Cada 12. No sé, ya me olvidé. Bueno, puede ser cada 12 o cada 8, ya, está bien. Entonces eso, proponga, ¿no? Hospitalizar, 1. 2, NPO, no puedes olvidarte, tiene que estar en NPO. La NPO, sí. ¿Por qué en NPO una pancreatitis? Siempre en orden, Para hospitalizar, luego la dieta, luego la solución, los medicamentos y luego las medidas con los laboratorios, ¿no? En ese orden. NPO, ¿para qué? Para disminuir lo que es el dolor, disminuir lo que es el peristaltismo y para descomprimir también lo que es la compresión del páncreas, para que no le duela al paciente. Es lo que me ha dicho, ¿no? Me ha dicho internación, me ha dicho NPO. Entonces el NPO obviamente para no estimular, ¿no es cierto?, esa glándula y obviamente atenuar el dolor, para disminuir el dolor, ¿no? Está muy bien. Sí. Obviamente si hay ingesta de alimentos va a haber producción pancreática y va a aumentar las molestias a la paciente. Los 4 catéteres está muy bien, está bien lo que me has dicho, ¿no? Colocar oxígeno, ¿no es cierto? Colocar una vía periférica para poder hidratar a la paciente, reponer volumen, ¿no es cierto? Muy bien, con soluciones cristaloides. Después la sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, para evitar el vómito, que haya riesgo de broncoaspiración en la paciente, ¿no? Eso es muy importante. Catéter vesical para poder cuantificar la diuresis horaria. Entonces, los 4 catéteres te sirven, pacientes, ¿no es cierto?, para poder orientarte qué tienes que hacer, pero no lo menciones como 4 catéteres, tú solamente vas mencionándolos, ¿no? A ver, ahí me has dicho colocar sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. ¿Me puedes describir cuál es la técnica en la cual se coloca la sonda nasogástrica? No sé, no me acuerdo, o sea, ¿cómo la técnica, el nombre de la técnica o cómo se aplica? Descríbemela cómo se coloca la sonda nasogástrica. Ya, a ver, paciente pues tiene que estar sentada, con la cabeza ligeramente extendida, y se puede proceder a lubricar la sonda puede ser con lidocaína lidocaína, y se introduce la sonda por el orificio nasal, y hay que pedir a la paciente que vaya tragando para que no haya algún vómito o algo, y no sé qué más. Ya, entonces mire, a veces uno se va dando el tema de la pancreatitis y resulta que le salen con eso, ¿no? Describiendo la cuestión de la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que considerar? Paciente en posición de Fowler o semi-Fowler. 1. ¿No es cierto? Después, ¿qué más? Tienes que lavarte las manos, tienes que explicar el procedimiento. Después, ¿qué más haces? Preparas tu material y luego procedes a evaluar cuál de las fosas nasales es más permeable. Le pido que se tape una nariz, mete el aire, luego la otra, y valoro cuál está más permeable. Ahí es donde voy a colocar la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Voy a utilizar la sonda de Levin, y para eso tengo que medir. ¿De dónde vas a medir? Desde el apéndice o apófisis sifoides hacia la punta de la nariz, ¿no es cierto? De la punta de la nariz. Y de la punta de la nariz te vas a ir ¿hacia dónde? Hacia el lóbulo de la oreja. Y ahí vas a marcarte, ¿no es cierto? O al revés, punta de la nariz, lóbulo de la oreja y apéndice sifoides. No hay problema, pero tienes que medir, ¿no es cierto? Tienes que medir. Siempre considerando entonces
punta de la nariz, lóbulo de la oreja y apéndice cifoides. Que esa sería la mejor manera para que puedan hacer. Marcas, ¿no? Como un micropor, por ejemplo, lo que vas a colocar. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar silocaína en gel, ¿no es cierto? Al extremo de más o menos una extensión de 5 centímetros más o menos para lubricar y que no le provoque dolor y sea más fácil atravesar las diferentes regiones, ¿no es cierto? ¿Qué más haces? Vas a introducir, ¿no es cierto?, hacia la región de las coanas, ¿no es cierto?, hacia los orificios posteriores de salida de las fosas nasales, ¿no? Muy bien. Llega atraviesa las coanas, le pide al paciente que beba un vaso de sorbo de agua, ¿no es cierto?, un sorbo de agua, ¿no es cierto?, le das un vaso de agua por ejemplo, con una bombilla, por ejemplo, para que vaya tragando mientras tú vas metiendo la sonda. Esto te va a ayudar mucho a que la paciente, al tragar el líquido, favorezca y desplace la sonda hacia lo que corresponde, ¿no es cierto?, el esófago, y no se vaya hacia la vía aérea, ¿no? No se vaya hacia la vía. Al tragar, la laringe sube, ¿no es cierto?, la epiglotis se tapa, y obviamente no se va a entrar a la vía aérea. Muy bien, vas a introducir hasta donde está la marca y ya vas a probar si la sonda está en su sitio. 1. Puedes colocar el extremo de la sonda en un recipiente, en un vaso de agua para ver si hay burbujas. 2. Podrías aspirar, ¿no es cierto? Podrías aspirar y ver si hay contenido gástrico, ¿no es cierto? O bien, podrías colocar el estetoscopio en el epigastrio, y conectar, ¿no es cierto?, una jeringa, por ejemplo, una jeringa de 20 ml o más, empujar un émbolo y escuchar, ¿no es cierto?, con el estetoscopio. Bueno, entonces es muy importante eso, que lo básico del procedimiento del colocado de la sonda nasogástrica no se les olvide, ¿ya? Porque vamos a ver que en varias patologías de tipo digestivo, la parte de cirugía, pues se les utiliza, ¿no? Muy bien. Ahí están los 4 catéteres, ahí está la explicación. Bueno, me ha dicho, no se olviden, analgésicos. Y pueden colocar cualquier analgésico, ¿no es cierto? Pueden indicarle el tramadol, por ejemplo, que es una buena opción. Es una buena opción. 100 miligramos CB, por ejemplo, ¿no?, cada 8 horas. Es una buena opción. Pero pueden usar también el demerol, o sea, la meperidina, lo que tú me has dicho, ¿no? La meperidina. Y puedo utilizar ahí los 20 miligramos CB, que puedes hacerlo cada 12 o cada 8 horas. No hay problema. Lo que sí deben recordar es de no indicar morfina, porque provoca, ¿no es cierto?, un aumento del cierre, ¿no?, de la contracción o el espasmo, ¿no?, del esfínter de Oddi, y obviamente va a empeorar la condición, además de provocarte la depresión respiratoria. Pero sobre todo el cierre de ese esfínter de Oddi va a empeorar, ¿no es cierto?, el cuadro. Muchos vemos que les van colocando, por ejemplo, ketorol. Bueno, un poco de cuidado con algunos fármacos, ¿no?, sobre todo los AINES, considerando que la paciente está en NPO, ¿no es cierto?, y puede provocar mayor riesgo de lesión gástrica, ¿no? Entonces, está bien con el tramadol, que es una buena opción, ¿no? No se pueden olvidar, si está en NPO, que les había dicho, un protector gástrico. Entonces, toda paciente en NPO tienen que indicar o ranitidina o omeprazol, ¿no es cierto?, para evitar justamente el riesgo de lesión gástrica, de la mucosa gástrica, ¿no? Bueno. Ahí decíamos las úlceras de Curlin, las úlceras de estrés, ¿no? Bueno, en NPO siempre indíquenle omeprazol o ranitidina, no se olviden. Bueno, en los casos graves está indicado los antibióticos o antimicrobianos, y ahí hemos dicho que vamos a indicar la ceftriaxona, ¿no es cierto? Cuando tengan casos de cirugía, oriéntese a la ceftriaxona. En un cuadro de apendicitis, hemos dicho, se puede indicar antibióticos, ¿no? Se puede iniciar. Pero cuando entramos a la cirugía y el apéndice no está perforado, se puede suspender los antibióticos. Si estuviera perforado, continúo con los antibióticos, ¿no? ¿Y qué le vamos a indicar? Ceftriaxona. En el caso de la pancreatitis, en las formas graves podríamos indicar. ¿Cuál le vamos a indicar? Ceftriaxona. Entonces, aprendan bien el esquema de la ceftriaxona, ¿no? 1 gramo EB. No sería cada 8 horas. 1 gramo EB cada 12 horas, ¿no? Corrijo lo que está aquí escrito. No, es cada 12 horas, eso no se olvide, ¿ya? La ceftriaxona ya la conocen, ¿no? Bueno,
Hasta ahí estamos bien, control de balance hídrico, diuresis horaria, ¿no? Obviamente los laboratorios que hemos visto para poder controlar el pronóstico al ingreso, las 48 horas no pueden faltar. Y bueno, vamos contigo nuevamente, Alejandra. ¿En qué caso la pancreatitis no se opera? El tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es médico, como se conoce. ¿En qué casos requiere tratamiento quirúrgico? En caso de que tenga signos de peritonitis, en alguna presencia de hemorragia o necrosis del páncreas. No me acuerdo qué más. En la litiasis biliar, si es que la etiología es biliar. Y en las complicaciones como el pseudoquiste o el absceso pancreático, ¿no? Ah, sí, entonces, en los solo abscesos también. está indicado cuando hay complicaciones como el pseudoquiste y el absceso pancreático, o cuando es la necrohemorrágica, ¿no? Bien, o con el cuadro, pues, está producido por un cálculo, ¿no? Que está obstruyendo. Está correcto. Eso no pueden no olvidarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, un poco, no quiero avanzar. Ya, muy bien. Cambiamos, a ver, vamos a ver con quién. Humberto. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, Humberto. Buen día. Con el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, quiero que me describas algunos esquemas de algunas vacunas, más bien. Ya, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es su vía de administración? ¿A qué edad se administra? ¿Y contra qué enfermedades te protege? BCG. La BCG previne formas graves de tuberculose, se administra en RN, vía intradérmica. No utilicen abreviaturas, yo no sé qué es RN. Probablemente me quieres decir recién nacido, pero en el examen yo no sé qué es RN. Ah, entonces, recién nacido, doctor, y previne formas graves de tuberculose, vía intradérmica 0,1 ml en una dosis. Una dosis, ¿no? Entonces no se olviden eso, previene no la tuberculosis, sino formas graves de la tuberculosis, ¿no? En realidad todos somos portadores del bacilo de Koch, ¿no? El tema es que cuando se lo aplica, lo que se busca es que el niño no presente, ¿no? La tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar, que puede provocar su muerte o dejar secuelas, ¿no? Está muy bien. Ya. Pentavalente. A pentavalente vai prevenir, são 5 enfermidades: hepatites, difteria, tétano, coqueluche e a Haemophilus influenza. Vai ser 5 tomas. Vai tomar as 2 meses. No hay tomas, 4 meses. Doses, perdón. No utiliza la palabra tomar. Sí, doses. Vamos. A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 a 24 meses e depois a los 4 anos. São 0,5 ml intramuscular. Ya, está muy bien eso. No se olviden, ¿no? 2, 4, 6 meses, ¿no? 2, 4, 6 meses. La mayoría vamos a ver esas edades, ¿no? Pero luego me voy a ¿qué? 18 meses hasta 23, ¿no? 23. Y luego viene a los 4 años. Está muy bien, está muy bien. Ya. Antipolio. Antipolio vai prevenir poliomielite. A primeira dose vai ser intramuscular de 0,5 e depois a segunda dose vai ser via oral, 2 gotas. 2 gotas? Sí. No. 2 gotas. 2 gotas, doctor. Rotavírica es 1,5 ml vía oral. Eso. Y esto ya cambiado hace tiempo, ¿no? La primera dosis intramuscular, está bien. Y el resto es vía oral, ¿no? Muy bien. Sí. Antineumocócica. Vai prevenir pneumonias e meningites por pneumococo
Bien. Vão ser três tomos de 3 doses, perdão, 3 doses de 0,5 a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Está muy bien. ¿Qué vía? Intramuscular. Intramuscular. Antirrotavírica. Antirrotavírica vai prevenir formas graves de diarreia. Vai ser via oral. São 2 doses de 1,5 ml. 1.5 ml es vía oral, ¿no? 2 dosis, Sí. Está muy bien. Bien, Humberto, eso no pueden faltarles, ¿ya? Vamos con otros compañeros, a ver. Es lo que tú me has dicho, ¿no? La BCG, a recién nacido, intradérmica, 0,1 ml, dosis única, formas graves de tuberculosis, ¿no? Pentavalente, no se olviden las 5 dosis, ya no son refuerzos, son dosis, ¿no? Primera a los 2 meses, a los 4 meses, 6 meses, 18 a 23, y la última a los 4 años, ¿no? Son 5 dosis de 0,5 ml por vía intramuscular, ¿no? Está muy bien. La antipolio, lo mismo. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 a 23 y 4 años. ¿No es cierto? Considerando que la primera dosis va a ser intramuscular, lo que tú me dijiste, 0,5 ml. Si se van a dar cuenta, las intramusculares y las subcutáneas son de 0,5. Entonces ahí puedo recordar más fácil la dosis que voy a utilizar, ¿no? Y bueno, la antineumocócica 246, ¿no? 3 dosis de 0,5 ml intramuscular contra el streptococo, ¿no? Para reducir lo que es la neumonía y la meningitis. Está muy bien. Antirrotavírica, formas graves, ¿no? De las diarreas por el rotavirus, y son 2 dosis de 1.5. Está muy bien, ¿no? Considerando, ¿cierto?, que es a los 2, a los 4, ¿no es cierto? No. A los 2 meses hasta los 3 meses, está muy bien. Y la otra va de 4 meses hasta los 7 meses. Esta es la que rompe, ¿no es cierto?, el mnemotécnico 246, con el que me estaba confundiendo. Vamos con otros compañeros. A ver. Erika. Gracias, Humberto. ¿Dónde estás, Erika? Sí. Vamos, Erika. Antiinfluenza. Ya. Hablamos primero de la influenza pediátrica. O quizá ya, influenza del adulto. Influenza estacional, entonces. Está muy bien, no te preocupes. Vamos. Influenza. Influenza estacional. ¿Correcto? Compay, que normalmente es la pregunta que no es compleja, no es difícil. No te preocupes. Vamos a volver contigo nuevamente. Fátima, si te puedes conectar. Doctor, buen día. Buen día, Fátima. A ver, vamos contigo con la segunda parte del PAI. Influenza estacional. La del adulto. ¿Sí? Vamos con el adulto. Sí. Ya, la influenza estacional del adulto es intramuscular. Se va a aplicar a los extremos de la vida, tanto a ancianos como a niños y a personal de salud. Influenza del adulto. Sí, influenza del adulto. No a niños. Sí, no extremos de la vida. Es adultos mayores, ¿no? Ancianos, personal de salud y mujeres embarazadas.
Ya, entonces, a grupos vulnerables, ¿no es cierto? Vulnerables, sí. Como es los adultos mayores de 60 años, muy bien, pacientes portadores de enfermedades crónicas y nosotros como personal de salud, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas dosis? Una dosis por año de 0,5 ml. 0,5 ml, ¿no? Está muy bien. Muy bien. DT del adulto. DT del adulto previene lo que son difteria, tétanos neonatal y tétanos del adulto. Bueno, así está en el PAI, ¿no? Aplicación intramuscular. Son 5 dosis, pero bueno, lo han dividido de distinta manera ahora. De 7 a 9 años es la primera dosis al contacto. La segunda dosis es a los 2 meses de la primera, de 0,5 ml. Luego, después vienen las 3 que restan, que son de 10 años a 49 años. La primera dosis es al contacto, la segunda es al mes y la tercera es a los 6 meses, si no estoy mal. También es de 0,5 ml. Exacto, ¿no? Las dos justamente van así, ¿no? Al contacto, mes y 6 meses, ¿no? Está muy bien. Ya, está bien. No se olviden que si bien toda vacuna puede requerir refuerzos cada 10 años, ¿no? Pero con las 5 dosis de la DT ya tenemos la protección de por vida, ¿no? Pero puede haber refuerzos cada 10 años, está muy bien. A ver, la vacuna para el VPH. VPH previene lo que es el cáncer cérvico-uterino para las mujeres. En realidad se va a aplicar solo a niñas de 10 años. Intramuscular son 2 dosis. La primera es al contacto, la segunda a los 6 meses. Dosis de 0,5 ml, si no estoy mal. Ya, esa parte no se olviden, la vacuna no previene el cáncer, no está destinada a prevenir el cáncer, ¿no es cierto? Sino está destinada para la prevención de la infección por el papilomavirus humano, ¿ya? Eso es muy importante. Muchos decían, no, la vacuna contra el cáncer, ya lo que previene es la infección por el papilomavirus humano, ¿no? Hay la divalente, hay la tetravalente. La divalente tiene para 2 serotipos y la tetravalente tiene 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 4 serotipos? ¿Cuáles son esos 4? La 9 y la 11 y la 16 y 18, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Voy a acordar 6, 11, 16, 6, 11. 18. Eso no pueden no saber, ¿ya? Son los 4 serotipos. El 6 y el 11 son serotipos oncogénicos, no producen cáncer, producen las verrugas. Condilomas, ¿no es cierto? Y la 16 y 18 son oncogénicas, producen el cáncer. No se olviden, estas 4, ¿no? 16, 18 son oncogénicas. Hay más de 100 serotipos, muy difícil que nos acordemos todas, ¿no es cierto? La 31, la 32, la 33, la 52, la 41, 42, son varios que son oncogénicos. Pero por lo menos me acordaré de 16, 18, que son las más frecuentes. Las 6 y 11, condilomas, que son las más frecuentes, ¿no? Relacionadas a las patologías descritas, ¿no? Condilomatosis y cáncer cervicuterino, ¿ya? Estos 4 serotipos tienen la vacuna del VPH, ¿no? Está muy bien. Seguramente todavía nuestro medio no está incluido en la vacuna a los varones, ¿no? Pero que se tiene que considerar esa posibilidad, ¿no? Lo que tú me has dicho está muy bien. Antiamarílica. Antiamarílica es para fiebre amarilla. Es subcutánea. Se aplica de 12 a 23 meses, una sola dosis de 0,5 ml. Ya, ¿qué vía? Subcutánea. Subcutánea. Muy bien. La SRP. SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. La vía es subcutánea, también de 12 a 23 meses, una dosis única de 0,5 ml. Eso, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que las subcutáneas y las intramusculares son 0,5, ¿no? Está muy bien. La antiinfluenza pediátrica. Ya, este es
la influencia estacional, vía de administraciones intramuscular. Son 3 dosis para los niños. La primera es al contacto, de 6 a 11 meses. La segunda es al mes. Y la tercera es de los 12 a 23 meses. Las 3 dosis son de 0,25 ml. Bien. Entonces, el PAI lo tienen que saber, ¿no? Y para poder, ¿no es cierto?, orientar a la niña, a la mamá, ¿no?, sobre las vacunas de sus niños, ¿no? Es muy importante que puedan recordar lo que es los esquemas relacionados a las vacunas en nuestro programa ampliado de inmunización, ¿no? Muy bien, está bien, Fátima. Vamos a ver otro voluntario. Alberto. A ver, Macarena. Doc, ¿me ve? Hola, buenas. Entonces, Macarena, ahora sí. ¿Qué es el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es un examen citológico vaginal que se realiza para la detención o diagnóstico precoz del cáncer cérvico-uterino. Muy bien. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Estudio citológico, eso es tip, ¿no es cierto?, para la detección precoz del cáncer cervicuterino. Aquí sí estoy buscando cáncer. Papa Nicolau secundariamente me va a mostrar cambios hormonales, me va a demostrar cambios inflamatorios. La finalidad del Papa Nicolau no es mostrarme si hay candidiasis, si hay tricomonas, no. Lo que quiere detectar es cambios celulares que me orienten al inicio de un cáncer, ¿no es cierto? Muy bien, eso es estudio citológico para la detección precoz del cáncer cérvico-uterino, ¿no? Muy bien. A ver, dame en relación a la toma de muestra, ¿qué requisitos debe cumplir la paciente para poder para realizar la toma de muestra? Estar sin relaciones sexuales un día antes, sin lavados vaginales, 5 o 8 días antes de su periodo o 8 días posteriores, no tenerlo, o sea, sin uso de lubricantes, sin uso de tampones, y eso. Está muy bien, ya. Entonces, que en el tema del sangrado y menstrual. Lavados vaginales también. Eso, no estar con sangrado menstrual, no hacerse duchas vaginales, no tener relaciones sexuales, muy bien, por lo menos 24 horas, ¿no? No estar utilizando óvulos, ¿no? Cremas vaginales, eso es lo ideal que tenemos que considerar para una toma de muestra, ¿no? Está muy bien. No se olviden que cuando tomamos la muestra, realizamos con ello mediante un espéculo vaginal, observar el cuello, y se utiliza un cepillo, ¿no? Un cepillo endocervical, con el cual se toma la muestra del endocervix, ¿no es cierto? Del endocervix. Y con la espátula de aire se toma la muestra del exocervix. Tengo que tomar muestra adentro del endocervix como también de la parte externa, ¿no? Tienen epitelios diferentes, sí, las regiones que he mencionado, ¿no es cierto? El epitelio tiene aquí afuera el cervix, el exocervix, es el epitelio, Macarena. El cervix tiene el epitelio plano, escamoso, no queratinizado. Es un epitelio pluristratificado, pavimentoso, no queratinizado, ¿no? No queratinizado. En cambio, el endocervix es un epitelio cilíndrico, ¿no? Es un epitelio glandular, secretor, ¿no es cierto? Cilíndrico glandular. Un cilíndrico simple, ¿no? Muy bien. Hay que tomar la muestra, se coloca en la placa, ¿no es cierto?, del portaobjetos y se lo fija, ¿no? Se lo fija a 60 centímetros con un fijador de pelo y se envía la muestra, ¿no? O bien se le coloca en un frasco que tiene alcohol, ¿no es cierto?, que sería otra posibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica el Papa Nicolau, el resultado de Papa Nicolau, Macarena? Porque desde el ¿no? PAP 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos según la OMC, el grado 1, que significaría normal, grado 2 significaría atipia celular,
El grado 3 sería sospecha de displasia leve, después está displasia moderada, displasia severa, luego el grado 4, sugestiva malignidad, sería el carcinoma in situ, y grado 5, el carcinoma ya invasor. No invasor, ¿no es cierto? Eso, entonces, grado 1 o PAP1, ¿no es cierto? PAP1 normal. PAP2, inflamatorio, ¿no es cierto? Sin atipias celulares, inflamatorio. El PAP3, ahí lo que tú me hablabas, la atipia, ¿no? Sugestivo de lesiones intraepiteliales, ¿no? Ahí hablamos de las displasias leve, moderada y severa, ¿no? Que es en el modificado, el 3A, 3B, 3C, que es el Papa Nicolau modificado, ¿no? Pero aquí ustedes dicen sugestivo, ¿no? De células displásicas, ¿no? Sugestivo de células displásicas. Se divide en realidad en la A, B, C, ¿no? Lesión tipo A, B y C, para poder hacer referencia a la displasia leve, la A, la moderada, la B, y la severa cuando hablamos de la C. En la 4 ya me he hecho referencia, ¿no es cierto?, altamente sugestivo de cáncer, ¿no es cierto? Ahí está el carcinoma in situ, ¿no? Cuando ha atravesado la membrana basal, ¿no? Pero bueno, no puedo asegurar yo que sea un carcinoma in situ, ¿no? Pero sí me estás dando una alta probabilidad, ¿no? De que esté frente a eso. Y el 5 obviamente ya es carcinoma invasor, ¿no? La clasificación de Papa Nicolau ya no debería utilizarse. No, ya no debe utilizarse. Dentro de lo que es la evaluación se tenía la clasificación de Papa Nicolau, después se fue a lo que eran los NICs, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y hoy en día se maneja la clasificación de Bethesda. Sin embargo, esta clasificación de Papa Nicolau tienen que conocerla, porque todavía seguimos utilizándola. ¿Ya? Entonces aprendan así, PAP 1, 2, 3, 4, 5, y sepan describir cada una de ellas, ¿no? Bueno, está muy bien. El 3, ¿no es cierto? Ya tenemos que pensar de que encontramos células sospechosas, ¿no? Ya estamos hablando de células sospechosas. El 4 hablamos ya de una posibilidad de un carcinoma in situ, y el 5 hemos dicho cáncer invasor, ¿no? El 2 es lo que nos decía la clasificación modificada. El 3A, donde había sospecha de displasia leve, el 3B, displasia moderada, y el 3C, displasia severa, tú nos has dicho, ¿no? Porque el 1 es normal. El PAP2 es inflamatorio, negativo para lesiones, es inflamatorio. El 3 es sospechoso, ¿no es cierto? Sospechoso, y ahí dividíamos en 3, hemos dicho, la displasia leve, moderada y severa. Y el 4 ya hablamos de un probable carcinoma in situ, ¿no? Potencialmente cambios asociados a la malignidad, ¿no? Y el 5 lo que hemos dicho, cáncer maligno. Como les he dicho, nuevamente, el PAP no debe utilizarse, sin embargo, debíamos utilizar la clasificación de Bethesda. De Bethesda, aprendan bien. Nos clasifica en LIE A y LIE B. Entonces aquí vamos a cambiar un poco. ¿Y cómo clasifica Bethesda? Nos clasifica en LIE B. Ya, eso tengo que aprender. Estoy igual en el rojo, ¿no? Y LIE A. Lesión intraepitelial de bajo grado. LIE B. Lesión intraepitelial de alto grado. LIE A. ¿Ya? Estas son las premalignas. Esas son las células premalignas. Entonces, la que tengo que decorar es eso. Bethesda, ¿cómo clasifica? Doctor, nos clasifica en lo que es el LIE A, LIE B. Y obviamente, ¿no es cierto? Existen más datos, porque ahí tienes que hablar de los ASCUS, por ejemplo, ¿no? Los ASCUS son células escamosas atípicas, pero que no nos pueden asegurar, ¿no es cierto?, tampoco descartar que sea un cáncer, ¿no? Tiene un significado indeterminado, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos clasificar. El Bethesda nos dice negativo para lesión intraepitelial y anormalidades de células epiteliales. Y cuando hablamos de células epiteliales nos va a hablar del LIE A, LIE B, y en algunos casos nos habla de los ASCUS, ¿no? Que son cambios celulares, pero que no están orientados ni tampoco pueden descartar la posibilidad de un cáncer. Entonces, cuando les pregunten, ¿no es cierto?, ¿y cómo clasifica Bethesda? Negativo para lesión intraepitelial
¿no? Anormalidades en las células epiteliales, donde se identifica LIE-A, LIE-B, ¿no? LIE-A, LIE-B. Y células y carcinoma, ¿no es cierto? Y el carcinoma. Pero acuérdense de este LIE-A, LIE-B, LIE-A, LIE-B. Más profundizar no amerita. Sobre todo, todavía la mayoría sigue manejando la clasificación de Papa Nicolau. Esa sí aprendanla. En el tema de la ginecología, lo recomendado es manejar la clasificación de Bethesda, ya no manejar Nix, ya no manejar Papa Nicolau, sino manejar Bethesda. Para su examen de grado todavía sigue, el Papa Nicolau todavía sigue siendo motivo de preguntas. Entonces aprendan bien el Papa Nicolau. Y de Bethesda aprendan, ¿no es cierto? Negativo positivo interepitelial, anormalidades en las células epiteliales, ¿no? Asociadas a lo que es LIE-A, LIE-B, ¿no? El papiloma virus humano es un virus que llega al cervix, ¿no? Por el contacto que pueda tener con su pareja que sea portadora del virus, ¿ya? Entonces es muy importante considerar que hoy en día es una infección, ¿no es cierto? La infección por el papiloma virus humano, ¿ya? Entonces, el varón es el portador. Si es un serotipo oncogénico o no oncogénico, el papiloma llega al cervix. En el cervix, el cuello se encarga de eliminarlo, de erradicarlo. El papiloma se lo elimina por el cuerpo mismo, ¿ya? Si este papiloma persistiera por 2 años, por un tiempo prolongado de 2 años, vamos a considerar que es la infección persistente. Entonces empieza a haber cambios en el cuello, cambios en las células, ¿ya? Cambios en las células. Cambios en las células que van a ir progresando hacia la displasia. Pero obviamente, antes de llegar a la displasia, van a atravesar infecciones premalignas, ¿no? Si la infección permanece por 2 años, empieza a haber cambios y va a empezar por un LIE-B, lesión intraepitelial de bajo grado. Lesión intraepitelial de bajo grado que solita puede curarse o que puede avanzar a un LIE-A, lesión intraepitelial de alto grado. Lesión intraepitelial de alto grado que puede regresionar al LIE-B y curarse, o bien puede progresar a un cáncer. Entonces, el tiempo que tarda en convertirse en cáncer, ¿no es cierto?, desde que el papiloma ya se ha instaurado, es muy variable. Puede durar 10 años, puede durar 30 años, ¿no es cierto? 20 años, perdón. 10 años, 20 años. Entonces, es muy variable, ¿no? Y eso es muy importante considerar. Cuando tenemos lesiones intraepiteliales, ya estamos hablando de células premalignas, ¿no? Y pueden convertirse en cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, de ahí entra la importancia de poder considerar qué voy a hacer cuando tenga la sospecha de un LIE-A o un LIE-B. Tengo que tomar biopsia. Para confirmar, ¿no es cierto? Para confirmar qué lesión tiene mi paciente. Si tuviera LIE-A, puedo realizar un cono, sacar un pedazo, ¿no es cierto? Sacar un pedazo y poder librar ese cuello de esa lesión que habíamos descrito, ¿no? Entonces, el sacar un pedazo, ¿no es cierto?, es lo que se llama como cono. Y eso puedo tomar conducta en una paciente que tiene una lesión intraepitelial de alto grado. Ya, en una paciente que tiene un LIE-B, como regresiona, puedo monitorizarla, o bien puedo quemar, por ejemplo, con frío, la crioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces son preguntas que ya son más profundas que no creo que nadie les vaya haciendo, sin embargo, para poder comprender un poquito el contexto. Llega la paciente y lo que tengo que hacer hoy en día es realizar un estudio que es el IVA. ¿Alguien sabe qué es el IVA? A ver, Macarena, ¿qué es el IVA? Doctor, ya. Es la inspección visual del cuello uterino y se utiliza también un ácido. El ácido acético, no se llama. Sí, ácido acético. El IVA. ¿Cómo se hace? Ay, ya no recuerdo. Solo me acuerdo que era se dividía en 4 partes y era con... Se hace en nuestro hospital a todos los pacientes que se examina el cuello, ¿ya?
Sí, se coloca el espéculo, se prepara el ácido acético, que es vinagre blanco, ¿no es cierto? Eso es el ácido acético. Lo empapas con una torunda de algodón y lo colocas con una pinza aro 1 minuto. 1 minuto. Ese es el cuello, se ve así. Le colocas 1 minuto. Luego retiras el algodón y si se ha formado un color blanco, como estoy viendo en esta imagen, yo digo que es un IVA positivo. Si no se forma ese color blanco, IVA negativo. Este IVA positivo lo asociamos a las lesiones intraepiteliales. Si usted tuviera esta imagen, por ejemplo, así blanca, que estamos viendo una imagen acetoblanca, IVA positivo. Y eso no necesito microscopio, es directo, es una visión directa. Lo está obteniendo en 1 minuto. Sus resultados son muy parecidos al Papa Nicolau, por tanto, esto es una buena estrategia para poder examinar a la paciente así rápido. Vinagre blanco, se coloca 1 minuto, se ve esta imagen blanca, IVA positivo. ¿Qué tengo que hacer? Mandarle a que le hagan colposcopía. Y biopsia, ¿no es cierto? Eso, no se olvide. Ya la colposcopía le va a ver signos, ¿no es cierto?, sugerentes de lesiones. Va a tomar la muestra y nos va a confirmar si la paciente tiene un cáncer, si tiene una lesión intraepitelial de alto grado o bajo grado. Si es alto grado, ya sabemos, cono. Y en algunos casos hacen histerectomía también, ¿ya? Cono. Si es bajo grado, pueden dar tratamiento con óvulos para poder controlar la inflamación, porque la inflamación da algo parecido, o bien le hacen la crioterapia. Esa es la metodología. Hoy en día se hace, ¿no es cierto?, lo que es el IVA. El IVA, ¿ya? El IVA. Le puedo hacer el IVA, ¿no es cierto? Le hago la toma de muestra de Papa Nicolau, simultáneamente, puedo hacer los dos, y si encuentro un IVA positivo, le mando a colposcopía, y hasta ahí tengo que saber. ¿Listo? Hasta ahí tengo que saber. Muy bien. Nada más. Gracias, Macarena. Ya, doctor. Entramos a un tema ya que es más pesadito, pero vamos a hacerlo más rápido. A ver, agarraremos a unas compañeras. A ver. Ya, ¿dónde estamos? Vamos. A ver, Talita. Si puedes conectarte, Talita. Hola, Doc. ¿Me escuchas? Ya, te escucho. A ver, aquí nos pregunta Fátima, ¿el cono a toda paciente que tenga lesión de alto grado, sea indiferente de la edad, si tuvo o no tiene embarazo, se realiza? Bueno, no estamos profundizando, hemos simplificado. Ya muchas veces en una paciente, ojo, un LIE-A, ¿no es cierto? Muchas veces puede evolucionar con, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho, al cáncer cervicuterino, y muchos obtienen o deciden la conducta de hacer incluso una histerectomía. Otros deciden hacer el cono, por ejemplo. Entonces, muy variable, se valora varios aspectos, lo que es la edad, lo que es la paridad, la fertilidad, el deseo de fertilidad o no. Es bastante complejo. Sin embargo, en la mayoría, de una manera general para su evaluación, porque si entramos, les decía, al tema de lesiones intraepiteliales es bastante amplio, ¿no? De una manera general, cuando tengan un LIA, se va sugiriendo una conducta, por ejemplo, que pueda ser el cono, ¿no es cierto? Que nos retira la lesión, nos deja márgenes para poder evaluar si están libres o no, y decir que ya se ha eliminado al papiloma y la lesión que está provocando, ¿no? Que sería lo ideal. Pero puede variar la conducta, ¿ya? Como les decía, esto es simplificando, cosa de que no les sea difícil recordar. Porque si entramos a cada tema, realmente es bastante complejo y se van a confundir, ¿no? Vamos, Talita. Anticoncepción. Con un anticonceptivo, ¿no es cierto? Vamos a clasificarlos, ¿no es cierto?, anticonceptivos o los métodos de planificación, como también se los llama, en métodos temporales, métodos permanentes. Dime, ¿cuáles son los métodos temporales?
En los métodos temporales nos podemos encontrar los que son los naturales y también a los que se llaman modernos. Ya, métodos temporales, muy bien. Los naturales y los métodos que se llaman modernos, está muy bien. ¿Como cuáles, por ejemplo? Naturales. Como naturales tenemos el mela, Ya. tenemos también los que serían por calendario que la mujer se puede hacer, o entonces por temperatura, o entonces por consistencia del moco. Y eso. Tenemos el MELA, muy bien, tenemos el moco cervical, tenemos el calendario, los días fijos, coitus interruptus, pues hay varios, ¿no es cierto? Muy bien. Los artificiales, que serían los métodos. Los artificiales podemos tener lo que son los de barrera, que puede ser el condón, puede ser el capucho, entonces puede ser los hormonales, que vamos a tener los anticonceptivos orales combinados. Tenemos también los anticonceptivos que son los inyectables, tenemos los que son los implantes, o entonces los parches. Está muy bien. Entonces en los modernos, no se olviden, basera, que está en el condón masculino femenino, el diafragma. Podemos encontrar los hormonales, que están muy bien, comprimidos, ¿no? Los anticonceptivos orales, están los inyectables, y están los dispositivos intrauterinos, y están los implantes, ¿no es cierto? Está muy bien. Tenemos después los dispositivos intrauterinos, como hemos dicho, por ejemplo, la T de cobre, ¿no? La T de cobre. Bueno, está muy bien. Los permanentes no se olviden, ¿no? Salpingoclasia y la vasectomía, ¿no? Vamos a empezar con eso. No se olviden que para buscar un método no hay uno que se tenga que indicar de manera específica a una persona, una pareja. Hay que buscar, ¿no es cierto? Elección de ellos, ¿no? De ellos. Debe buscar su método que sea simple, que sea barato, que sea reversible, bueno, que tenga menos efectos secundarios. Eso es lo más importante. Y es lo que nos ha clasificado su compañera, ¿no? Métodos naturales y artificiales. Los naturales, obviamente hemos dicho, ¿no es cierto?, que hacemos referencia a lo que es el MELA, lo que es el coitus interruptus, duchas poscoitales, que vamos a ver que no son los más ideales. De aquí hay que aprender el MELA, eso sí hay que dominar. Después hemos hablado del moco cervical y del calendario. Estos tres tienen que dominar, ¿no es cierto? Los artificiales hemos dicho temporales y los definitivos, ya. Los temporales, ahí está la basera, ahí está el DIU, ahí está lo que corresponde a los hormonales, que los vamos a dominar. Eso sí hay que saberlos bien. Los definitivos, salpingoclasia y vasectomía. Bueno, a ver, háblame del MELA. Todo lo que sabes sobre MELA. Ya, el MELA va a ser el método que va a ser exclusivo de la lactancia y de la amenorrea. Primeramente, para que se utilice de este método, la mujer tiene que cumplir algunos criterios, que sería, la mujer tiene que estar en amenorrea, su hijo tiene que tener menos de 6 meses y tiene que estar dando lactancia exclusiva. Eso, está muy bien. Entonces, no se olviden, paciente en amenorrea, lactancia exclusiva. ¿Qué quiere decir exclusiva? Cada vez que, hasta los 6 meses, ¿no? Cada vez que el niño requiera, libre demanda, sí, cada vez que el niño requiera, pero por lo menos tendría que recibir de 8 o 10 veces al día, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos encontrando, que debe recibir el niño, ¿no es cierto?, todo el tiempo la leche, ningún alimento artificial, ¿no? Y que tenga menos de los 6 meses, ¿no? Menos de los 6 meses, lo que tú has dicho, los 3 criterios no pueden olvidarse, ¿listo? No pueden olvidarse. ¿Cómo actúa el MELA, Talita? Bueno, el MELA va a actuar haciendo que la mujer no ovule, va a inhibir la ovulación. Eso sería a través de la succión, va a hacer con que aumente la secreción de oxitocina y también de la otra hormona que se me ha ido, de la leche. Prolactina. La prolactina, y con eso su mecanismo de actuación es impidiendo la ovulación.
Ya, está bien. Succiona el niño, libera prolactina y oxitocina, ¿no? La prolactina, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la producción de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Por tanto, hay menos LH, menos FSH, y eso va a afectar lo que es la ovulación, ¿no? Muy bien, va suprimiendo la ovulación. De una manera así, sencilla. Su mecanismo de acción, bueno. Ya, háblame sobre el método del calendario. ¿Cómo es el método del método del calendario? La mujer tiene que, por lo menos, antes de empezar a utilizar, tienen que medir su ciclo, que sea un ciclo, ¿cómo puedo decir? Me fue la palabra. Ciclos regulares. Sí, exacto. Ciclos regulares. Tienen que hacer la medición de esto por lo menos 6 meses. Tienen que se estar midiendo para que pueda utilizar. Y de eso va a medir siempre en primer día y el último día. Y de ahí hay que restar, no ver algunos días. Y de eso muy bien. Nunca entendí, la verdad, cómo se hace este cálculo. Para mí es... Este método lo tienen que conocer, muy importante. A ver, de una manera general, para que entendamos, el ciclo, ¿cierto? Tiene, ¿no es cierto?, a ver, vamos a ver. Tiene una duración, pero tenemos que orientarnos siempre que el primer día del sangrado es el primer día del ciclo, ¿no es cierto? El primer día del sangrado es el primer día del ciclo. Consideramos que alrededor del día 14, vamos a encontrar que existe un aumento, ¿cierto?, de lo que es la LH y se va produciendo lo que es la ovulación. Generalmente alrededor del día 14 hay ovulación, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de la ovulación, antes o después, las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, que se puedan producir, están asociadas a riesgo de embarazo, ¿no es cierto?, a riesgo de embarazo. Entonces sería muy fácil decir, bueno, busquen el día 14 y 5 días antes, 5 días después, no debe haber relaciones sexuales porque ahí es donde hay más riesgo de embarazo. Pero resulta que el ciclo de la paciente no necesariamente pues va a ser de 28 días siempre, ¿no es cierto? Nunca va a ser pues la misma duración todos los meses. Un mes puede durar 26, otro mes puede durar 30 días, y ahí entramos. Y ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Entonces, el método del calendario, sí, lo vamos a aplicar en pacientes que tienen ciclos regulares, porque si no tienen ciclos regulares, obviamente no aplica, no utilizamos este método. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decía Talita, hay que buscar los días fértiles. Y para eso, lo que tenemos que hacer es que la paciente, quiere ser hoy día, empiece a controlar cuánto dura su menstruación el mes siguiente. Hoy, que es noviembre, tendría que decirle controles en diciembre, controles en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, 6 meses tiene que controlar cuánto dura cada ciclo. Eso es lo que hacemos. Esta paciente vino en mayo, quiere saber si puede utilizar el método, le decimos controle en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Controle cuánto duran sus ciclos. Pónganse en el ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo, que si mi paciente tiene, por ejemplo, su ciclo que le duró aquí 25 días de junio, el mes de julio le duró 30, el mes de agosto le duró 31. Es lo que está haciendo, viendo cuánto dura cada ciclo, ¿cierto? Cada mes. Pero aquí, vamos a poner aquí 28. Aquí le duró, no sé, 27. 25. Ya. Se le pide que controle 6 meses. Luego lo que se hace es buscar el ciclo más corto. ¿Cuál ha sido el ciclo más corto? ¿Cuánto ha durado el ciclo más corto? Talita. ¿Y el ciclo más corto? No entiendo la pregunta. Sí, de 25. Gracias. 25. Su ciclo más corto ha durado 25 días. Eso estás buscando, ¿no es cierto? Y buscamos que el ciclo más corto duró solo 25 días.
¿Qué le hacemos al ciclo más corto? Le vamos a restar una constante que es 18. ¿Cuánto sería 25 menos 18? 7. No sou boa para fazer contas de cabeça. 7. Al 25 le resto una constante que es 18, me da 7. Muy bien, me quedo con ese 7. ¿Cuánto ha durado el ciclo más largo? 31. 31. Al ciclo más largo le voy a restar menos. Le voy a restar una constante que es 11. ¿Cuánto me da? 20. Al ciclo más corto le resto 18. Al ciclo más largo le resto 11. Eso es lo que hacemos. Entonces ahora voy a decir a mi paciente que el día 7 al día 20 de su ciclo menstrual son sus días fértiles. Entonces, el primer día es el primer día del sangrado. Desde ahí empieza a contar. Y va a contar, ¿no es cierto?, de tal manera que puede tener relaciones sexuales los días que no están comprendidos en este periodo que hemos calculado como sus días fértiles. No puede tener relaciones del día 7 hasta el día 20 de su control, que ahora va a ser a partir de ahora, ¿ya? Entonces, es lo que se hace. Se busca el primer día fértil y el último día fértil. ¿Cómo calculamos? En base al ciclo más corto y al ciclo más largo. Esta sería la manera de poder hacer el control más adecuado en cuanto al calendario. No es muy difícil, pero sí es moroso en el tema de tener que controlar 6 meses, ¿no? Mientras tanto, tiene que usar otro método. Bueno, esa es la explicación. Entonces, si tengo un ciclo corto que dura 25 días y el ciclo más largo que dura 30, lo que hago es lo mismo, ¿no es cierto? Al ciclo corto, ¿cuánto les estaba, Talita? 11. Al ciclo corto. Al ciclo más corto le restas más. Y hemos estado 18, ¿no es cierto? Hemos dado 7, ¿no ve? Y al ciclo más largo, que en este caso es 30, ¿le restas cuánto? 11. ¿Cuánto sería? 30 menos 11. 19. 30 menos 11 es 19. En este caso, mi paciente, ¿cuándo no tiene que tener relaciones? 17 a 19. Hasta 19. Que son sus días fértiles. ¿Está clara esta parte? Eso es el calendario. Eso es el Ogino Naus. Eso es el calendario, el ritmo, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos que enseñar a los pacientes. ¿Cómo es el método de la temperatura basal, Talita? La temperatura basal, la paciente se va a medir la temperatura todos los días y cuando tenga un incremento de la temperatura de 0,2 a 0,5 grados centígrados, va a ser el periodo que la paciente va a estar ovulando. Eso. Entonces, todas las mañanas, a la misma hora, antes de levantarse, ¿no es cierto?, se toma la temperatura, ¿no? Si hay un aumento de 0,2 a 0,5, ya tiene que asociarlo a la posibilidad de ovulación, ¿no? De ovulación. Y es cuando está en sus días fértiles, ¿no? Muy bien, es lo que tiene que hacer, solamente controlarse la temperatura. ¿Cómo es el método de Billings o moco cervical, Talita? El de Billings, la paciente va a tener que observar las características del moco. Se dice que en los primeros días, al comienzo del periodo, el moco se vuelve como delgado, como sensación de lubricación y va a estar... esas son sus características. Después, cuando la paciente está ovulando, el moco va a estar más espeso, su color va a cambiar un poquito más, no va a estar ahí como en los primeros días, que sería transparente más o menos. Y se dice que la mujer va a estar fértil cuando esté
como sensación de lubricado. Entonces no se olviden que hemos dicho el ciclo, ¿no es cierto? Tiene el inicio cuando empieza el sangrado, ¿no es cierto? El día 1 es el sangrado. Alrededor del día 14 la ovulación, que sería más o menos a la mitad de un ciclo, ¿no es cierto? De un ciclo. En la primera mitad se ve sobre todo predominio del estrógeno y al final sobre todo predominio de la progesterona. El estrógeno hace que el moco del cérvix se vuelva bien delgadito, bien elástico, se dice filante, ¿no es cierto? Y en cambio la progesterona lo vuelve espeso, lo vuelve grueso y se rompe al querer estirar. Entonces esa característica se va encontrando justamente para asociar y identificar los días fértiles en la mujer. Y ahí justamente vamos, que cuando hay un predominio del estrógeno al inicio, vamos a encontrar que el moco se vuelve así, del transparente, delgado y se estira, ¿no? Y justo próximo al día de la ovulación, el moco se estira con mayor, ¿no es cierto?, magnitud. Se dice que es filante. Se toma la muestra entre los dedos índice y medio y se estira. No se rompe. Esto me está orientando, ¿no es cierto?, justamente al aumento de ese nivel de estrógeno y que puede estar asociado a la ovulación, ¿ya? Porque después de que pasa esta etapa, el moco se vuelve así, corto, grueso, y se rompe. Ni bien quiero separar, se rompe, se separa. Entonces, eso se le enseña a la paciente a identificar que el moco, ¿no es cierto?, se encuentre delgado, filante, se llama, filante, ¿no?, elástico, y ahí se identifica el día más asociado a la fertilidad, ¿ya? Entonces, obviamente, estos métodos se pueden combinar, ¿no es cierto? Se puede evaluar el moco cervical con el aumento de temperatura, por ejemplo, y puede tener mejores resultados, ¿no? Muy bien, está bien eso. Coitus interruptus, que no se recomienda porque va a llevar, ¿no es cierto?, a trastornos en la pareja, pero es la eyaculación fuera, ¿no es cierto?, de los genitales femeninos. Las duchas vaginales postcoitales tampoco, no se está recomendando. Uno cambia el pH y tampoco nos da la certeza, ¿no es cierto?, de que tenga buenos resultados, ¿no? Entonces, el MEL aprendan, el calendario aprendan, y lo que es, conozcan por lo menos lo que es la temperatura y el moco cervical, cómo se va evaluando. Métodos artificiales, los temporales sí hay que analizarlos, los de basera, que aquí no hay mucho que perderse. Está el uso de preservativo, el condón, masculino y femenino, ¿no? El condón masculino de látex, de la mujer de poliuretano. Un uso por cada relación, y lo importante que tienen que mencionar, que reducen el riesgo de contraer ITS. Los únicos métodos que evitan las ITS son los métodos de barrera. Y ahí tenemos que mencionar, ¿no es cierto? Corresponde justamente al preservativo del varón y de la mujer. No te vayas todavía, Talita, vas a continuar. Sin embargo, ojo, los de barrera, sobre todo cuando hay relaciones sexuales que son ocasionales, ¿no? Cuando tiene varias parejas, por ejemplo, ¿cierto?, se les puede ir recomendando, ¿no? Sobre todo en la edad de los adolescentes se les va recomendando, no siendo que es para ellos, se les va recomendando, ¿no es cierto? Y bueno, mientras va escogiendo otro método, pueden utilizar estos, ¿no es cierto? Que evidentemente es una opción. Entonces no hay mucho problema en el tema. Uno por cada relación, previene ITS y obviamente lo que hemos escrito. A ver, de los dispositivos intrauterinos, aquí tienes que conocer lo que es la T de cobre. ¿Nos puedes hablar todo lo que sabes sobre la T de cobre, Talita? Ya, la T de cobre va a ser el dispositivo intrauterino que va a ser compuesto por la cobre, va a tener cobre su composición. Su mecanismo de actuación va a ser que él, al liberar también el cobre, va a actuar como espermicida. Aparte de actuar como espermicida, provoca también una reacción inflamatoria que puede ser que libera también algunos de su... que va a hacer con que el espermatozoide se torne más débil, digamos. Aparte de eso, también puede actuar a nivel de las fimbrias, va a disminuir lo que sería la movimentación de las fimbrias y por su reacción inflamatoria que va a causar ahí en el endometrio,
puede ser también con que la mujer en los primeros meses tenga efectos colaterales como, digamos, dismenorrea, y también puede ser que haga que aumente el flujo menstrual de la mujer. Y después, a un largo plazo, en el primer año, puede ser que puede causar también amenorrea. Ya. Está bien. En cada método, no se olviden de escribir un poquito del método, estudien bien, ¿no? Su descripción, su mecanismo de acción, que es bien importante, los efectos secundarios que lleva cada método, ¿no es cierto? Eso no se van a olvidar, ¿ya? ¿Qué efectos secundarios? Ya me ha dicho, ¿no, Talita? Está muy bien. Entonces, esa es la forma de poder resumir un poco lo que corresponde a cada método. Ya. Los dispositivos intrauterinos hay hormonal de cobre. Vamos a hablar siempre de la de cobre, ¿no? Que se utiliza, la T de cobre, que evidentemente es un dispositivo de plástico, ¿no? De poliuretano en forma de T, que tiene 2 barras de cobre y que tiene un hilo de cobre que va enrollando, ¿no? Se va enrollando. Tiene 2 hilos de guía más, ¿no? Bueno, ¿dónde se va a colocar? Dentro de la cavidad uterina. El mecanismo de acción es muy importante, lo que nos ha dicho Talita, va a provocar una reacción inflamatoria local, aséptica. No hay bacterias, no hay gérmenes, ¿no? Una reacción inflamatoria aséptica. Lo que va a llevar, ¿no es cierto?, evidentemente a que haya la presencia de células blancas, ¿no es cierto?, como por ejemplo macrófagos, que van a ir, ¿no es cierto?, a fagocitar y van a ir a destruir incluso los espermatozoides. Esto es un efecto que podemos provocar. Como también el cobre es tóxico, altera el metabolismo, ¿no es cierto?, de los espermatozoides. Por tanto, es tóxico para los espermatozoides, ¿ya? Y eso va a provocar que muchos de ellos mueran. Entonces, es tóxico para los espermatozoides. Altera su metabolismo respiratorio. Otro, la reacción inflamatoria. Otro que va a alterar el peristaltismo a nivel de las trompas. ¿No es cierto? Prácticamente las fimbrias se van a paralizar. Y eso favorece al riesgo de que haya un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿cierto? Porque no se va a poder trasladar hacia la cavidad uterina. Bueno, eso es muy secundario, pero hay que desconocerlo. Entonces, muy bien. El cobre, entonces, ese es el mecanismo de acción de este dispositivo. Ahora, es bien importante considerar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo me sirve la T de cobre? Mantengamos 10 años. 10 años. Hay quien dice 5 años hay que retirar, 7 años hay que retirar. La SNAC dice 14 años sirve la T. Ya, pero la mayoría manejamos estándar. ¿Cuánto tiempo puedo utilizar la T de cobre? 10 años. 10 años. ¿Cuándo le vamos a insertar? Puede ser, ¿cierto?, los primeros días del ciclo menstrual. Puede ser, ¿no? Puede ser el día 2 al 5, por ejemplo. Puede ser después de un aborto que no esté infectado. Puede ser después de una cesárea, después de un parto también. No es lo ideal a colocar después de un parto, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que considerar de que es una alternativa, ¿no? Si la paciente ha elegido, se puede colocar, sobre todo, ¿no es cierto?, dentro de las primeras 48 horas después de un parto, después de una cesárea, se podría colocar. En la cesárea, inmediatamente después de la cesárea. Pero para evitarse todo eso, bueno, vayan siempre describiendo. 10 años nos sirve. Podemos utilizar los primeros días del ciclo menstrual, ¿no? Puede ser 2 al 5 días, por ejemplo, ¿no? Puedo utilizar después de un aborto cuando no hay infección, ¿no? Y bueno, me la reservo el parto y la cesárea, que no es muy común en nuestro medio. Sin embargo, ya tenemos en algunas situaciones incluso té de cobres con hilos más largos, ¿sí?, que están diseñados para el posparto, ya tenemos en nuestro medio. Entonces, bueno, se puede considerar. Los efectos secundarios, muy importante eso, el sangrado, aumenta el sangrado menstrual, ¿no es cierto? Aumenta el sangrado menstrual. Puede asociarse a mayor posibilidad de cuadros de dismenorrea. Lo que tú nos has dicho, ¿no es cierto? Lo que tú nos has dicho. Lo más importante, lo que más molesta a la paciente es el aumento del sangrado menstrual.